San Juan del Río en la historia. Época prehispánica. San Juan del Río es oficialmente fundada en 1524, pero su historia y lo que ocurrió en ese territorio data de mucho antes. Su larga historia de ocupación va desde los 500 a.C. hasta los años 100 después de Cristo, a lo largo de los cuales tuvo cambios tanto de población como en los patrones de asentamiento y arquitectónicos. Esta zona fue habitada por grupos chichimecas hasta la conquista de los españoles, y se identifica que dichas ruinas fueron habitadas específicamente por la cultura otomí. Estos grupos ocuparon la cima del Cerro de la Cruz, donde se construyó un centro ceremonial, el cual contaba con pequeñas plataformas cuadrangulares de tierra y barro revestidas con toba careada. Seguramente también había construcciones de materiales perecederos, de las cuales se han localizado los cimientos de forma circular. En las faldas del cerro y en la corriente izquierda del río San Juan se construyeron terrazas escalonadas, las cuales fueron utilizadas para habitación y cultivo. Fundación. San Juan del Río fue fundado el día 24 de junio de 1531. El entonces pueblo fue fundado por don Nicolás San Luis de Montañés, que seguía órdenes de Hernán Cortés de explorar los territorios, una vez lograda la conquista de la Gran Tenochtitlán. En la expedición iban a la cabeza Luis de Montañés y la Malinche, traductora y amante de Hernán Cortés. Así fue como, después de recorrer y explorar lo que hoy es Jilotepec, llegan a Ixtachichimecapan, ahora San Juan del Río, y deciden descansar debido al caudaloso río, y son bienvenidos por los otomíes, que, sabiendo las sangrientas guerras con los aztecas, deciden entregarse sin ofrecer resistencia alguna. Los exploradores iban acompañados de Fray Diego Pérez, que recordó que esa fecha se celebraba al patrono Juan Bautista y que sería necesario rendir tributo. Así que entre don Nicolás San Luis de Montañés, la Malinche, Fray Diego Pérez y Mexichi, líder de los otomíes y primo de Conín, fundaron el día 24 de junio de 1531 la ciudad que ahora habitamos. Independencia. Durante la independencia no hubo grandes eventos en San Juan del Río como sí los hubo en la capital del estado, salvo una vez que don Miguel Hidalgo descansó a las orillas del puente de la historia. Fue más adelante que, ya consumada la independencia, tropas del ejército trigarante llegaron a San Juan del Río acompañados del entonces emperador Agustín de Iturbide. Iturbide habitó San Juan del Río durante 2 semanas, en lo que ahora conocemos como la calle 16 de septiembre, antes calle Iturbide. Fue el emperador quien impuso el primer ayuntamiento de San Juan, encabezado por el coronel Luis Quintanar. Reforma. Fue en la época de la Reforma en la que San Juan del Río adquirió una relevancia importante, siendo aquí donde Maximiliano de Habsburgo, el segundo emperador, estaba escondiéndose de las tropas de Benito Juárez y Miguel Miramón. Es aquí, en esta ciudad, en donde da su último discurso para después fugarse e ir a la ciudad de Querétaro, donde sería aprehendido y fusilado. Cabe resaltar que San Juan era gobernado por un partido conservador, por lo que al arribo de Benito Juárez y sus tropas tuvieron que hacer frente a una emboscada que fue uno de los últimos movimientos de resistencia que realizó Maximiliano. Revolución. Fue en San Juan del Río donde hubo una de las principales rutas ferroviarias impulsadas por el Porfiriato. Actualmente se le conoce como la Estación Vieja, pero en aquel año de 1890 era uno de los principales ingresos económicos al municipio. En 1912, Francisco Villa viene a San Juan del Río a reclutar soldados para ser villistas, y es cuando, al abandonar el lugar, saquearon al Portal del Diezmo, lugar en donde la gente pagaba los impuestos eclesiásticos. Lugares históricos. Puente de la historia. En el siglo XVI, Fray Sebastián de Aparicio promovió la construcción de un puente en la parte más angosta del río, debido a las constantes crecientes que dificultaban el paso de las caravanas. Pero a principios del siglo XVII, por orden del virrey don Diego de Velasco, se edificó dicha obra, y en 1711 fue construido el puente que hoy se conoce como Puente de la Historia. Pedro de Arrieta fue el arquitecto encargado de la construcción, que, debido a que estaba siendo construido sobre un río, no quedaba del todo bien. Dado que se había pasado del presupuesto y del tiempo, el fray Sebastián de Aparicio le puso un ultimátum: el puente quedaba o a él le costaba la vida.
La leyenda cuenta que hizo un pacto con el diablo, que en cada uno de los 5 pilares debía colocar los huesos de 5 niños. Al fin y al cabo, el puente se construyó y Pedro de Arrieta pudo realizar más adelante la Colegiata de Guadalupe, mejor conocida como la antigua Basílica de Guadalupe. Museo de la Muerte. Fundado en el Panteón de la Santa Veracruz el 24 de junio de 1997, el museo se encuentra en la parte posterior de la Capilla del Calvario en la ciudad de San Juan del Río. El Museo de la Muerte tiene como propósito el presentar a la muerte como un fenómeno cultural que acompaña a la historia de la humanidad. Los cambios en la manera de presentar los entierros en diferentes épocas y el simbolismo que manifiesta el pensar del ser humano. El Museo de la Muerte aborda el tema mortuorio a lo largo de 5 momentos: la muerte en Mesoamérica, la muerte en la Nueva España, la muerte laica, la muerte en la cultura popular contemporánea y la representación del altar de muertos. Cuenta con una sala museográfica y otra de exposiciones temporales. El lugar donde fue ubicado es en el antiguo Panteón de la Santa Veracruz, edificado en el siglo XIX, el cual contiene nichos, osario, sepulturas y una capilla de paso. Su arquitectura, esculturas y pinturas murales de la época resaltan el ejemplo cristiano con simbolismo al tema mortuorio. En fin, es todo un viaje a la muerte. El Portal del Diezmo es un lugar emblemático e histórico de Querétaro, que se encuentra localizado en el municipio de San Juan del Río, en un edificio en proceso de rescate y restauración. Este inmueble se construyó con el objeto de recaudar los impuestos eclesiásticos, de los cuales el diezmo era el más prominente. En la puerta de entrada principal todavía se deja ver un letrero que dice Colecturía de Diezmos, que data de mediados del siglo XVIII, es decir, 20 o 30 años posteriores a la construcción de los templos principales, la parroquia y el Templo de los Naturales, que fueron concluidos en la tercera década de 1700. Monumento a la Independencia. La historia nos dice que el 28 de junio de 1890, un rayo se abatió sobre ella, la derribó y seguramente se hizo añicos al estrellarse con el duro empedrado, no sin antes haber quitado la vida a un humilde aguador, Bartolo Cárdenas, quien en esa fuente llenaba sus botes. El águila mide 1,60 m de altura, por 2,40 m de punta a punta de las alas, es de bronce y pesa casi media tonelada. Fue elaborada por encargo del ayuntamiento que presidió don Jorge Herbert de 1979 a 1982 y fue hecha por el escultor Carlos Espino. Si fuera papel